medios de comunicación. Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, 8 en punto de la mañana, señoras y señores. Muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepago en Ucayali y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Ya estamos conectados porque ya está con nosotros, ahora sí, pidiendo las disculpas del caso por el día de ayer, que no estuvimos en estudio. Ya está con nosotros Rosa María Palacios. Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, amigos en todo el Perú que nos están escuchando. Ayer tuvimos un programa muy extraño y por esas circunstancias extrañas de la vida ha sido muy celebrado. Y yo pensé que iba a ser un desastre. Es un programa muy natural. Como estoy en las mañanas, antes de hacer el programa que tengo en la República, sin maquillaje, sin ninguna escenografía más que la que nos da el mismo convento, que es preciosa, y con mi camarógrafa Naila, que lo que tenía en la mano era un celular. Esa es toda la cámara con la que hemos transmitido en streaming y ustedes han podido ver el programa de ayer. Llegamos, no había luz, decidimos que, bueno, nos íbamos a la huelga, nos tomábamos un cafecito, llegó nuestro director, el padre Javier, y nos dijo que no, que teníamos que hacer un programa igual. Y dice, pero padre, ¿cómo hacemos un programa? Bueno, salgan por Facebook y, bueno, hagan un programa, pues. Entonces, lo mismo que yo les iba a contar dentro de la cabina, lo hice, pero aproveché para enseñar un poco esta joya virreinal en la que trabajamos y que pocos de ustedes conocen. Así que le dije a todos, me abren las puertas, pero normalmente están cerradas, me abren todas las puertas y yo camino. Y el padre Javier y acá Abel se fueron a descansar, porque me dejaron sola con Naila, ¿no, Naila? Terminamos el programa solas, ahí en medio de la pileta. Y llovió, o sea, todo estaba mal, el día estaba oscuro, no había nada que fuera interesante para ustedes, pensaba yo. Bueno, tiene más de 20.000 reproducciones el programa y mucha gente ha agradecido que les enseñara el convento. Mucha gente ha preguntado si se puede visitar. La respuesta es sí, usted puede venir. Hay un museo acá. Lo que yo les he enseñado no es todo el museo, es apenas una partecita de lo que se puede ver. No hemos entrado a las salas del museo porque estaban cerradas. Y hay que pagar una entrada que creo que es de 7 soles y los niños son un poquito menos. Hay días en que es gratis, así que no hay excusa. Bueno, esa es una visita muy bonita que se hace de noche, ¿no? Y además incluye la subida a la torre de noche. No sé si en estos días la estén ofreciendo, era el último viernes, me parece, de cada mes. Pero ustedes pueden llamar por teléfono, Convento de Santo Domingo, al museo y pedir todos los datos, venir en familia, un sábado en la mañana, un domingo en la mañana. Y es un paseo muy bonito, porque la verdad es que aquí también hay gente que viene solamente a la tumba de San Martín de Porres, por ejemplo, me decían, ¿no? Y claro, se pierde el resto, ¿no? Que vale la pena. Vale la pena y vale la pena mucho, mucho, mucho por enseñar. Y además los guías acá son muy buenos. El tour puede demorar 1 hora o un poco más, pero les dan mucha información sobre la vida colonial, la vida que a veces conocemos poco, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos porque surgió de la necesidad algo que terminó siendo mejor y hemos quedado con el padre que un día con buenos equipos, así bien vestiditas decentemente, bien maquilladas, vamos a hacer un programa turístico de acá del convento para que todo el mundo lo conozca. Respecto a temas más concretos, acabo de pararme en el río Rímac, porque el convento está a 1 cuadra. Hacemos esquina con la Alameda Chabuca Grande, o sea que basta cruzarla para mirar. Y efectivamente el río está crecido, yo lo observo todo el tiempo. Pero no es la peor crecida que he visto en este río. O sea, no es una crecida como las que tuvimos el año pasado, en marzo, cuando el río ya desbordó el Parque La Muralla. No estamos en ese nivel, ni remotamente. Chosica está perfectamente preparada para resistir. Ha resistido siempre. Lo que pasa es que ha tenido que resistir un alcalde que tiene 26 años en el puesto. Entonces ya, bueno, ¿quién resiste eso? Eso es peor que un desastre. Ese sí es un desastre natural, ¿no? O sea, naturalmente tiene que pasar que cuando estás 26 años en el puesto, no pasen las cosas, ¿no? Y el alcalde se echa la pelota con la gente de la reconstrucción con cambio, la gente de la reconstrucción con cambios dice lo que es lógico, tú no puedes hacer muros de contención increcidas, etcétera.
Hay que pensar en una solución integral para Chosica, que no demande más que un mantenimiento todos los años, ¿no es cierto? Dice el director, el señor Quispe, lo puedo escuchar en RPP, del programa de reconstrucción, que se ha hecho una limpieza del cauce del río Rímac, que eso se ha hecho completo, en Guaycoloro también se ha hecho la limpieza, y que lo que se tiene que hacer es dejar el cauce libre, no tratar de estrangular el cauce, es la palabra que usó, porque el agua se desborda por todos lados. Miren, una vez me dijo un geólogo una cosa que siempre recuerdo, lo que geológicamente ha pasado vuelve a pasar. O sea, tú no puedes impedir que el río crezca. Entonces, ¿qué tienes que hacerlo? Encauzarlo. Como tantas cosas en la vida, ¿no? Así es. Como tantas hay cosas que no se pueden impedir, ¿no? La rebeldía adolescente, ya, pues tienes que encauzarla, pues, ¿no? Igualito es un río. Un río en crecida no vas a impedir que crezca, pero tienes que encauzarlo de tal manera que vaya donde tú quieres que vaya, no vaya a las casas de la gente, etcétera. Pero de todas maneras hay demandas muy concretas de los vecinos de Chosica que están pidiendo para estas noches que vienen que por favor les manden carpas porque tienen miedo de dormir dentro de sus casas, con toda razón, y está lloviendo, no para de llover. Que es normal, en enero comienza a llover. Ahora, estamos recién a 23 de enero. Lo bravo, como sabemos todos, es febrero y marzo. Ya hay lluvias fuertes en la zona de la sierra. Senami ha anunciado para todo este fin de semana lluvias fuertes, así que está lloviendo duro y va a llover duro, porque el mundo está cambiando, como ya sabemos, y el clima está cambiando y tenemos que ver cómo nos adaptamos al cambio climático lo mejor posible, ¿no? La humanidad siempre ha respondido a ese reto bien y estoy segura que lo haremos bien nuevamente, pero es evidente que tenemos un reto ante nosotros. No debe sorprender a nadie. Tenemos también otras noticias. A las 8:06 termino con los desastres para hablar de que, como bien decían, no son naturales. La naturaleza hace lo que tiene que hacer. El desastre es el hombre que se pone, que interrumpe el paso de la naturaleza y cree que lo puede interrumpir por siempre. Pero bueno, pasamos a otros desastres humanos también. El Papa, luego de su visita en el Perú, acostumbra, bueno, luego de cada visita a cada país, acostumbra a hacer una pequeña rueda de prensa y normalmente se le da la palabra a los periodistas del lugar que se visita, que están acreditados, por sorteo. Y tuvieron la suerte de poder preguntar a Armando Canchaya de RPP y Giovanni Hinojosa de La República. Y obviamente la pregunta de Giovanni Hinojosa es la que más titulares trae hoy, ¿no es cierto? Porque le preguntó frontalmente por la corrupción en la iglesia y le preguntó por la corrupción en general, ¿no? En el mundo y en la iglesia y en los estados, y por el caso específico del sodalicio. Y en ambos el Papa tuvo respuestas muy interesantes y creo que apuntan bien al tema que preocupaba a muchos católicos y no católicos, que es el tema de la justicia luego del abuso sexual. En el caso de la corrupción, el Papa dijo algo que me pareció bien interesante. Me dijo, se puede tolerar al pecador, pero no al corrupto. Porque dijo, el pecador es aquel que peca, pero quiere cambiar. Que en el fondo tiene conciencia de que ha pecado y que es un pecador. Y que en el fondo quiere cambiar. O si podría, cambiaría. El corrupto es aquel que no tiene conciencia ni siquiera de la inmoralidad que está cometiendo. Dijo, es como la persona que se mete en una ciénaga, ¿no? Y que la ciénaga se lo va chupando y se lo va chupando y destruye su vida y destruye la vida de los demás y de la sociedad. Entonces, con el pecador sí, pero con el corrupto nunca. Fue interesante la distinción, porque el corrupto es aquel que no tiene conciencia ya del bien y del mal, que se autojustifica todo el tiempo, que dice lo que hice está bien, yo no he hecho nada incorrecto y tiene una recatafila de robos y de muertos encima suyo y cree que no ha hecho nada, ¿no? Lamentablemente hay mucha corrupción en Latinoamérica. Él decía que el caso Odebrecht era un botón, y yo también coincido con eso, con el Papa. No es, o sea, es grande, por supuesto, pero es una empresa de cientos de empresas que han cometido crímenes en Latinoamérica, y cuyos resultados estamos todos viendo, ¿no es cierto? Mucho de la falta de desarrollo que tenemos en nuestros pueblos son por obras de infraestructura que se hicieron mal, o que nunca se hicieron, o que se hicieron sobrevaluadas, y eso finalmente deja una herida muy grande. Y luego habló del tema del sodalicio, y yo creo que ahí sí
y por supuesto el tema chileno también, porque eso respondió ya a una pregunta de los periodistas chilenos, que también, igual que los peruanos, tuvieron la oportunidad dos de preguntar, ¿no? Entonces, en el caso de Perú habló de su Alicio y explicó lo que yo me he pasado 4 días explicando en las redes sociales, desde Puerto Maldonado, desde donde estaba, ¿no? Y yo voy a tratar de resumir para que ustedes más o menos lo tengan claro y pueda ser un poco didáctico. Miren, hay dos competencias, si se quieren, para juzgar abusos sexuales cometidos por miembros de la iglesia, ¿ok? Uno es la competencia del Estado en cuyo ámbito se desarrolla el delito, porque se trata de delito. La violación de un menor es un delito. El abuso sexual, el tocamiento indebido, el manoseo, todos son delitos. El encubrimiento es un delito. Yo tengo mi código penal acá en la cartera. Todos son delitos en el Perú. Entonces, hay un camino para la persona que ha sido víctima, ¿no es cierto?, que es el camino de la justicia ordinaria del país donde se encuentra, el camino penal. Y ahí los llevas y ahí los juzgas y ahí los condenas. Las responsabilidades penales son siempre individuales, pero eso no quiere decir que no hayan cómplices, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que si una persona violó, otra puede ser acusada también de encubrimiento del delito. Muy bien. ¿Cuál es el problema con la justicia penal peruana? Y en otras partes del mundo sucede lo mismo. Los delitos contra la libertad sexual prescriben. Lamentablemente, las penas son graves, pero prescriben. Entonces, al prescribir, es muy difícil perseguir a los delincuentes. ¿Por qué? Porque el niño abusado, por un mecanismo de defensa psicológico, tiende a negar lo que ha vivido y a tratar de tener una vida lo más normal posible durante los siguientes años, finalmente escapar de esta situación de abuso, y luego, cuando cumple 30, 40 años, es la edad en la que normalmente se da cuenta, o sea, realmente admite lo que le ha pasado y es capaz de enfrentarlo, ¿no? Entonces, A los 30. entre 30 y 40 años, las acusaciones de violaciones son de gente de 40 años después. ¿Y en qué tiempo prescribe? Lamentablemente, el único caso en el cual, digamos, la prescripción sería de 30 años y podría alcanzar a Figueres que haya violado a un chico menor de 14 años. En las denuncias, hasta donde yo sé, no hay nadie que haya sido menor de 14 años en el tiempo en que fue violado. Entonces, estamos hablando de chicos más bien adolescentes, un poquito mayores, donde la pena es 25 años y puede haber prescrito ya o estar por prescribir. Entonces, la prescripción juega a favor del violador. ¿Qué hay que hacer? Ya lo está haciendo el Congreso. Por poner normas, hay varios esquemas. Creo que en Argentina es desde que cumples la mayoría de edad, me parece, ahí recién comienza a correr el plazo de prescripción, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Un menor de edad no puede enfrentar solo esto, porque además, en el caso de la Iglesia Católica, o en el caso de cualquiera que tenga autoridad sobre un niño, la acusación es muy difícil. Porque primero, el violador te va a decir, ¿quién te va a creer a ti? Tu testimonio no tiene valor. Y eso es lo que se le dice a un abusado. Entonces, ¿es complejo perseguir delitos de violencia sexual contra niños ocurridos muchos años atrás? Sí, es muy difícil. ¿Hay que hacerlo? Por supuesto que hay que hacerlo, porque el solo proceso, ¿no es cierto?, ahí ya es una forma de justicia para la víctima. Es decir, por lo menos lo están procesando, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué hay que hacer legislativamente en el Perú? Cambiar todas las reglas de prescripción para delitos de violencia sexual, sobre todo contra menores de edad. O sea, hay que cambiar toda la legislación, cambiar los plazos de prescripción. Hay países donde no hay prescripción, punto. No prescriben, nunca. Nunca. Hay estados en los Estados Unidos donde no prescriben, otros que sí prescriben. ¿Y qué es lo que pasa? Que si se aprueban esas leyes, rigen de aquí para adelante, pero no rigen para atrás. Entonces, estos desgraciados lamentablemente pueden terminar salvándose. Eso hay que decirlo con claridad. Eso es la justicia penal peruana. ¿Qué ha hecho la fiscal? Ha encontrado otros delitos, no solamente vinculados al tema sexual, sino también al tema de lo que se llama esclavitud moderna, de la servidumbre, de casi trata de personas como si fueran objetos. Y ese es todo un camino donde ahí también no se trata de la responsabilidad de una persona, sino de un conjunto de personas. Entonces, ese es un proceso penal que está caminando.
Tan está caminando que hay órdenes de prisión preventiva contra tres ex miembros del sodalicio, uno castigado, ¿ya? Pero que está caminando y claro, los 4 viven fuera del Perú. Entonces hay que tramitar extradiciones, traerlos al Perú y juzgarlos al Perú. Esa es la situación. Hay un tema que es central acá. La víctima no quiere ser reconocida públicamente, en términos generales. Y es lógico. Y es lógico, porque el estigma de ser el violadito, ¿no es cierto?, no lo quiere cargar nadie. Y porque muchas son personas que han reconstruido su vida con mucho esfuerzo, tienen una esposa, hijos, una familia, y nunca lo contaron. Entonces, tienen mucho dolor dentro de ellos, muchísimo dolor, pero al mismo tiempo tienen el miedo de ser estigmatizados. La justicia penal peruana y el proceso eclesiástico del que vamos a hablar en un momento les garantiza a esas personas confidencialidad. Por eso es que en la prensa normalmente no podemos contar los casos completos porque las personas con todo derecho no quieren hablar. Algunas sí, pero muchas jamás van a salir a decir a mí me violó Luis Figari. Pero sí lo pueden hacer en un proceso penal o en un proceso eclesiástico. ¿Qué pasó en el caso de Figari? Las víctimas primero se fueron por el proceso eclesiástico en vez de irse por el proceso penal. Porque presumo, temían justamente la publicidad del caso, ¿no? Que sea público esto. Y querían sanciones eclesiásticas. Lo cual es, digamos, a veces contradictorio. Si tú ya perdiste la fe, no tienes ninguna fe en la iglesia, ni en el Papa, ni le crees nada, ándate a la justicia ordinaria penal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y acá vamos a hacer un poco de explicaciones. El Código de Derecho Canónico, que es un código que recién se forma, porque las normas están, pero se forma como código a principios del siglo XX y se revisa en el año 83 durante el papado de Juan Pablo II. Es un código que se aplica básicamente a personas de vida consagrada, pero sacerdotes y religiosas, ¿ok? O religiosos. Entonces, el problema con Figari es que es laico. Entonces, las sanciones que le pueden poner a Figari no son las de perder el orden sacerdotal, porque No es eso. no es sacerdote. Mucha gente cree que es sacerdote, no lo es. Entonces no le pueden impedir oficiar misa, porque nunca ha podido hacerlo. No lo pueden sacar del estado clerical porque no es clérigo. O sea, no hay forma de imponerle las máximas sanciones. Las máximas sanciones a un sacerdote, ¿cuál es? Que deje de ser sacerdote. Que lo expulsen de un instituto de vida consagrada, por ejemplo. ¿No es cierto? La expulsión, la excomunión, es decir, la imposibilidad de administrar sacramentos siendo sacerdote y a su vez de recibir sacramentos, salvo en caso de muerte, es el único caso en que se permite que se administren los sacramentos. Son sanciones severas. Eso es para las personas. Y para las instituciones, la Iglesia tiene grados de intervención. Primero, hay una intervención, ¿no es cierto?, como la de Monseñor Tobín sobre el sodalicio. Luego viene el comisariato, ahora se han logrado un comisario especial para la situación sobre todo económica, porque, como dijo el Papa, ahí hay cosas que no están claras. Y finalmente hay una última instancia en la cual estas personas pueden llegar a la conclusión de que no es posible una reestructuración alguna en esta agrupación y por lo tanto tiene que disolverse. Pero no es un proceso que dure un día, es un proceso que dura muchos años. ¿Por qué? A ver, porque regresamos a la política peruana. Hay una cosa que se llama el debido proceso, que está también en el Código de Derecho Canónico y cualquiera puede revisar. Muchas de las normas que conocemos comunes en la justicia civil son también comunes al derecho canónico. Es decir, hay una cosa que se llama indubio pro reo. En la duda se favorece al reo. Hay una cosa que se llama presunción de inocencia. También está en el derecho canónico. Hay una cosa que se llama que la ley no se puede aplicar de manera retroactiva. También está en el derecho canónico. ¿Por qué? Porque esas normas vienen del derecho romano desde hace 2000 años. Son normas comunes a la justicia. Es decir, hay cosas que no pueden ser juzgadas con precipitación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el estado de Figari? A Figari se le ha condenado y esa condena está en vigencia, pero él ha apelado, se declara inocente y ha apelado a una instancia superior porque hay un proceso.
Ese proceso, ha dicho el Papa, debe estar listo en un mes. Hace más de un año que se está discutiendo este tema. Puede esta corte absolverlo o puede condenarlo de peor forma. Ahora, el Papa no le puede decir a un laico, usted no puede salir de acá, y el laico puede agarrar sus cosas y irse donde le da la gana. Porque el Papa no tiene una cárcel. La gente cree que en el Vaticano hay cárceles y que a Figari no lo entregan a la justicia, ¿no? Y la casa donde vive es una especie de cárcel y que el Papa mismo, él mismo lo tiene que entregar a la justicia. El Papa lo único que tiene es el derecho de gracia. Y le dijo a los periodistas chilenos, en todo mi papado no he firmado un solo derecho de gracia. Porque después de esa segunda instancia de apelación, lo único que te queda es pedirle gracia al Papa. Él no ha firmado ninguno. Porque su tolerancia es cero. Le han pedido 40 y tantas veces, dijo, de derecho de gracia, para que vean la cantidad de procesos que hay. Y no lo ha otorgado salvo en un caso en el cual había una discusión de procedimiento. ¿Ya? Pero el resto de casos, no. Entonces, las víctimas que tienen todo el dolor del mundo tienen que sentarse a pensar qué es lo que quieren. ¿Ok? ¿Quieren un castigo eclesiástico o quieren un castigo penal? ¿O quieren los dos castigos? Ahora, alguien me decía, ¿por qué la iglesia no le da las pruebas al Poder Judicial? Porque las pruebas son, lamentablemente, testimonios. Y los testimonios tienen que ser otorgados por las víctimas en cada instancia, que son diferenciadas, completamente distintas. Los testimonios escritos contra Figari se fueron presentando aquí y llegaron a Roma hace muchos años. Hace muchos años, básicamente 4 o 5 casos, muy documentados, básicamente en el testimonio de la víctima. Como hemos conversado alguna vez con Ronald Gamarra acá, la violencia sexual contra una persona es un delito solitario. O sea, tú no violas en público, ¿no es cierto? Entonces, no hay más testimonio que el de la víctima. Y ahí el Papa pidió perdón porque dijo, claro, yo he usado la palabra pruebas en el caso de Barros y eso es ofensivo para las víctimas porque las víctimas no tienen pruebas. Lo único que estoy pidiendo son evidencias. Si encubrió, cómo, cuándo, dónde, en qué casos, etcétera. Porque tienes que documentarlo todo. Porque no hacerlo así también se prestaría a que por... Calumnias. ¿A qué? A calumnias. A calumnias. Entonces, sí, pues ese es el problema. Ese es el problema. Y en la justicia ordinaria también. O sea, hay gente que es calumniada, que todos los que lo rodean aseguran que es calumniada, pero hay una víctima que dice que no. Entonces hay que... La prueba indiciaria, como explicó una jueza hace muchos años, se trabaja. Entonces, por ejemplo, tú dices, a mí me violaron en el año tal, en la casa tal, en el sitio tal, bla, bla, bla. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que verificar es que esa casa existió en ese año, que ambas personas estaban en ese año en esa casa. No, si todo eso se puede probar, tú vas acumulando como la escena del crimen, ¿no es cierto? Que vivía, asegura a la víctima que el cuarto de él era este y el cuarto de él era el otro. Muy bien, testigos, sí, pues efectivamente los cuartos estaban asignados de esa manera. Y sigues avanzando, ¿no? Que él tenía acceso al cuarto de él, sí tenía acceso porque era su superior, y sigues avanzando, ¿no es cierto? Que otras personas sufrieron el mismo tipo de abusos también, que otras personas escucharon, en fin. Entonces, vas trabajando la prueba indiciaria hasta que comienzas a construir un escenario. Y obviamente cuando ves un patrón de conducta repetirse una y otra vez, y es por eso que la iglesia ha sancionado a Figari, ya sabes que en el patrón se puede determinar que hay una conducta sistemática, ¿no? Pero la condena eclesiástica no tiene las características de la condena del derecho penal. No hay una prisión en el Vaticano para meter a los curas violadores presos. ¿Ok? Eso lo tiene que hacer la justicia civil. Lo único que puede hacer la iglesia es quitarles el estado clerical, nada más. Que dejen de ser sacerdotes, expulsarlos si quieren. Pero no puedes hacer otra cosa porque no tienen ese poder. Y Figari no es cura. Y además Figari no es cura. Ni es... es un laico. Es un laico. Es un laico común y corriente. Lo único que han hecho en su caso es decirle que no se puede acercar, lo más grave, a ningún miembro de su coalición. Que puede tener un miembro para que lo atienda, punto. Y está en una casa. Y que no venga al Perú, salvo motivos graves. Ahora, como dice el Papa, si lo están procesando, no hay nada que hacer. ¿Qué motivo más grave que ese? O sea, si el señor tiene una orden de prisión preventiva, lo que le responde es al Estado peruano, a través del Poder Judicial,
es pedirle al Estado italiano, a través del Poder Judicial del Estado italiano, que sea extraditado. Si es que él no quiere venir por su propia voluntad. Y obviamente no quiere venir por su propia voluntad porque tiene prisión preventiva. Llega y lo meten preso. Así de simple, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en el pasado? ¿Estas cosas se ocultaron? Sí, se ocultaron. A veces porque las mismas víctimas no querían que se supiera. A veces porque los obispos lo taparon para que no hubiera un escándalo. La idea del escándalo era peor que la del pecado, ¿no? Y eso es absurdo. Hace varios años que la Iglesia ha hecho tolerancia cero y que los obispos, sobre todo los sacerdotes diocesanos, que son... A ver, para que entiendan bien, los que no me están entendiendo. Hay sacerdotes que son diocesanos. ¿Eso qué quiere decir? Que pertenecen a la diócesis. No son de ninguna orden religiosa. No son dominicos, no son jesuitas, no son franciscanos. Son diocesanos. Y están a cargo de el obispo, que en la Iglesia se llama el ordinario del lugar. Muy bien. Los obispos en todas partes del mundo, cuando se enteran de casos de diocesanos que han cometido delitos de violación sexual, inmediatamente les piden a las víctimas que los denuncien en la justicia penal y ellos toman las medidas necesarias para sancionarlos y sacarlos de la iglesia lo más rápido que puedan. Y esto desde los seminarios, ¿eh? O sea, desde la formación. Esa es una, porque esa es una disposición que hoy se aplica a todos los obispos del mundo. Lo que hizo el obispo de Boston, el obispo Law, de moverte parroquia, en los 60s y 70s, eso está requete prohibido. Claro, el señor tiene un problema en esta parroquia, sáquenlo de acá, pónganlo en otra parroquia. Ni hablar, pues. Eso ya se prohibió. Entonces, la orden es, usted, si se entera, si ya sus oídos, hace una investigación somera y, señor, a la justicia ordinaria del país donde esté, y que lo denuncien. El problema es que a veces la víctima no quiere denunciar. Entonces, si la víctima no denuncia, no hay posibilidad que haya caso. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Que normalmente cuando una víctima es valiente y denuncia y viene una segunda y una tercera, detrás vienen todas, que es lo que normalmente hace. Entonces, por eso Pedro Salinas ha hecho un gran servicio a la iglesia, ¿no? Como decíamos, señor Stroman, porque ha gatillado a que otros salgan a decir, a mí también me pasó esto, me pasó aquello. Pero te diré que la demanda colectiva más común en el caso de sodalicio, además de los abusos sexuales, es la de la lavada de cerebro, ¿no? La de la manipulación de la voluntad. El Papa lo dijo ayer. Hay un tema de abuso sexual, hay un tema de manipulación de la voluntad y hay un tema de manejo económico. Y en los tres niveles se está trabajando. Yo no sé qué más respuesta quieren, ya todos se quedaron callados. Yo lo he explicado 100 veces, pero... Ya lo dijo el Papa. Claro, ya lo... Ahora, una pena que no lo haya dicho acá en algún momento, pero en Chile sí se reunió con 2 víctimas, en privado. ¿Se dan cuenta? No se puede hacer en público. No te puedes poner un cartel delante que diga yo soy víctima, porque eso estigmatiza a las personas. Las convierte en los señalados, y eso es lo último que quieres. ¿No es cierto? No se puede tratar a la gente, o sea, en el calor de tu deseo de justicia, no puedes obligar a personas que no quieren salir a denunciar si es que no quieren hacerlo y no están listas para hacerlo. Además, necesitas un proceso de preparación para poder hacerlo, ¿no? Es muy duro, muy, muy duro. Rosa María, nos vamos a la pausa. Pausa, regresamos. Sí, nos vamos a la pausa y volvemos porque hay mucho más que hablar sobre la visita del Papa a nuestra patria. Eso. Pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Jesús quiere testigos, personas que difundan esperanza
con su modo de acoger, de sonreír y sobre todo de amar. El cristiano por eso no se deja llevar del desánimo o de la queja, ya que gracias a la resurrección está convencido de que no hay ningún mal que sea infinito, ninguna noche que sea eterna, ningún hombre que no pueda cambiar, ningún odio que no se pueda vencer con amor. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y seguimos aquí conversando con la audiencia a través del Twitter. Hay muchas preguntas. Yo no soy una experta en derecho canónico, por si acaso, pero ayer he estado repasando el código, justamente porque me pidieron el link. Si ustedes entran en Google y ponen Código de Derecho Canónico, vayan a la parte de las penas, ¿verdad? Y del proceso. Y ahí está todo. O sea, no es nada complicado. No hay mayor, digamos, misterio. Hay procesos, se tienen que seguir procesos. No basta con, o sea, digamos, no es como muchos creen, que el Papa grita y dice, a la cárcel, ¿no? Y hay una mazmorra en el Vaticano donde lo tiran y no lo quieren entregar a la justicia peruana. No hay ni mazmorra, ni cárcel, no hay. Las Cortes, como reitero, en el Vaticano imponen sanciones sobre la vida vinculada a los sacramentos, o sea, no sobre la vida o a las prerrogativas, el que es obispo deja de ser obispo, el que es clérigo deja de ser clérigo, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos sanciones penales, hay que ir a la justicia ordinaria del país en el cual se han realizado los delitos. Entonces, hay que tenerlo con claridad, esto con absoluta claridad, ¿no es cierto? Bueno, tenemos también otras noticias más pequeñas relacionadas con la visita del Papa. Mucha polémica ha causado que Las Palmas quedara inmundo. Quedó inmundo, pues efectivamente. Estoy absolutamente en contra de que la gente deje las cosas tiradas. Pero también hay que darles algunas facilidades a las personas. ¿Ok? Imagínense ustedes que no hubieran puesto baños pues en Las Palmas. Hubiera sido de terror. 14, 15 horas sin ir al baño sería espantoso. Igual, habían unos contenedores, me dicen, pero nadie los vio. Entonces, si no tienes plata para poner contenedores, pones un gran aviso que dice punto de acopio. Y ahí pone todo el mundo sus bolsas y ya está. Pero hay que ver lo educaditos que son los tuiteros. Todos recogen su basurita y se la llevan a su casa y no son cochinos pufiaj, como la gente cochina, que fue a oír misa al Papa, ¿no? Entonces, la descalificación del otro, que es un deporte nacional, ¿no es cierto?, siempre nos deja a nosotros muy bien, porque somos superiores, nos sentimos estupendos, ¿no? Pero no parece muy cristiano, la verdad. Si la gente no tiene la educación suficiente para dejar un sitio exactamente igual como se encontró, hay que educarla. Pero para educar a una persona, tienes que darle los instrumentos para que pueda obtener esa educación. Es como si tú insistieras que un niño se lave los dientes y no le des un cepillo de dientes. Si tú insistes en que la gente ponga las cosas en un lugar ordenadamente, tienes que decirle en qué lugar es ese. Un contenedor, un tacho, un punto, ¿no es cierto? Porque ahí se puedan recoger la basura. Hay que decir dos cosas también. En la FAP se va a recoger hasta el último papel, como ustedes comprenderán. Porque la Fuerza Aérea tiene personal suficiente para hacer la limpieza. Me dicen que han sacado 40 toneladas de basura, no me sorprende para nada. Había 1.200.000 personas. ¿Ya? En Huanchaco se limpió toda la playa la mañana siguiente, ¿no es cierto? Porque mucha gente durmió en la playa, hicieron campamento en la playa, dejaron sus cosas, etcétera. ¿Que está mal? Por supuesto que está mal. No somos una ciudadanía acostumbrada a recoger lo propio y llevárselo, sino somos una ciudadanía acostumbrada a tirar todo por todas partes. Y hay que revisar nuestras propias casas para ver cómo las tenemos también, ¿no es cierto? Entonces,
no hagan tanta polémica de algo que obviamente está mal, pero que podría mejorar si es que encontramos los caminos para que mejore, ¿no es cierto? Era como la obligatoriedad de ponerse cinturón de seguridad. ¿Por qué se pudo lograr? Porque los carros que comenzaron a llegar a Lima tenían cinturón de seguridad. Los nuevos carros importados tenían cinturón de seguridad. Tú no le puedes pedir a una persona que se ponga cinturón de seguridad en un carro que no tiene cinturón de seguridad. Y los que no tenían, los adaptaron. Entonces yo siempre creo que tú tienes que tener la voluntad, pero también tienes que tener los medios. Y los medios hay que ponerlos para que las personas... Nada obviamente impide que una persona sea sucia y que tire las cosas al costado del tacho. Nada impide. En su casa y en la calle. Pero si tenemos una cultura de dejar las cosas como las encontramos, probablemente podamos superar el problema en una generación. O sea, así de simple. En otros países se ha logrado. Pero hay que tener la cultura. Pero la cultura implica que haya un servicio de recojo de basura también. No que la basura se vaya a quedar ahí. Y tampoco puedes obligar a la gente a que cargue su basura de regreso si es una familia grande con muchas cosas, que llevó muchas cosas y que finalmente las deja ahí porque ya las va a necesitar. Otro asunto, no hay que subestimar el calor. Miren lo que ha pasado en esta misa, la última. 1.200.000 personas, 3.000 emergencias atendidas y una persona fallecida. ¿Por qué? Porque el calor no puede ser subestimado como lo subestimamos a veces los limeños. El calor y el sol y la radiación solar producen efectos muy graves en la salud. Y hay que tener en cuenta que la deshidratación a veces no la percibimos. Es casi imperceptible. Muchas personas, por ejemplo, que prefieren no tomar agua para no ir al baño, en mi caso, yo siempre digo, no, ni una gota de agua, porque tengo que ir al baño y no hay baño, ¿no? Entonces, claro, siempre termino deshidratada. Pero no te das cuenta. Es un proceso que dura horas. Y cuando ya regresas a comenzar a hidratarte, ya es tarde porque tu cuerpo ha perdido tal cantidad de electrolitos a través del sudor que estás completamente deshidratado. Entonces, no hay que subestimar ni el sol en lo que se refiere a la piel, por supuesto, que eso es un daño de largo plazo, ni el daño de corto plazo, ¿no? 3.000 personas atendidas en emergencias y me parece que en Huachaco fueron unas 600 emergencias atendidas también. Entonces, desmayados, en fin, lo que es natural, ¿no? Más de 4.000 personas en total entre Lima, Huanchaco y Puerto Maldonado. Claro, hubieron servicios de asistencia. En Puerto Maldonado, entre los periodistas que estábamos ahí, me informaron que había una periodista que efectivamente se desmayó. Yo resistí heroicamente, pero de verdad, no me extraña nada con el calor que hacía. O sea, yo no entiendo cómo el mismo Papa resistía el calor, porque, digamos, no tiene la vestimenta más cómoda del mundo para estar en Puerto Maldonado, ¿no? Y es un calor húmedo, fuerte, o sea, no crean que es un calorcito seco, no, es un calor húmedo, muy húmedo. Entonces, no ha sido fácil. No hay que subestimar esto en grandes... Hay personas que, por ejemplo, no fueron a la misa por esa razón, porque le tienen miedo justamente a las grandes multitudes, ¿no es cierto?, y al calor y a la posibilidad de desmayarte y tener que ser llevada a una de emergencia, ¿no?, y valorarle el plan a todos, ¿no? En fin. Rosa ¿Qué María, más? lo que dijo el Santo Padre en el Arzobispado de Lima ha causado gran impacto. Esta frase, ¿qué pasa con el Perú? Que cuando los presidentes terminan su gobierno... Terminan presos. Terminan presos. Pero fue gracioso, dijo, está en camino a ser preso, ¿no? Sí. En algunos no sé si era una premonición que tenía el Papa. Que va y viene, dijo. Que va y vaya. Sobre Alan Por Alan García dijo García. que va y viene. O sea, no está, pero podría, ¿no? Entonces, bueno, tiene razón el Papa. Ahora, ¿eso qué demuestra? Demuestra que, digamos, por lo menos tenemos un sentido de justicia y que el Perú ya no le tiene ningún respeto a la autoridad. Es decir, así seas presidente, te vas preso por ladrón. No me importa cuál ha sido tu rango. Hace 40 años, yo te aseguro que eso era imposible. Los presidentes del Perú, así fueran ladrones, no iban presos. Justamente el proceso de Fujimori desmitifica, si quieres, la figura del presidente y la hace vulnerable completamente a cualquier posibilidad de proceso judicial. Aún con las garantías que tiene la Constitución y las prerrogativas que le da la Constitución, el antejuicio, el juicio político, etcétera, igual. Entonces tenemos ahora Toledo en proceso de extradición, que Dios sabe cuándo saldrá,
Humala, injustamente detenido, creo yo, pues, todavía no lo acusan, ya pasaron 6 meses. Indultado Alberto Fujimori, pero condenado, sus delitos no han cambiado, son los mismos por los cuales recibió una condena, y un indulto que está sujeto a una revisión ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 2 de febrero es la audiencia. No nos hemos olvidado, y Alberto Fujimori ya está sacando DNI. Que dicho sea de paso, ¿viste la fotito del DNI? ¿Ah, sí? Sonriendo. Yo he sacado DNI hace poco, y una de las instrucciones que te daban era no sonreír en la foto. Porque el sistema de reconocimiento facial que tiene la policía le cuesta más, o tiene la RENIEC, ya no sé, le cuesta más reconocer las caras cuando esa cara tiene una sonrisa. ¿Qué tal? Entonces no puede sonreír. En cambio, Alberto Fujimori puede presentar la foto del DNI que le dé la gana, además donde luce rosadito, contento, ¿no? Será milagro el Papa. Milagro, el Papa ha recuperado la salud. Ya no lo han llevado a la clínica. Los días que estuvo con el Papa acá, estuvo en su casa, en su casita pequeñita, que le han prestado sus amigos. Pequeñita, sí, pues, ¿no? ¿Sabes qué me hace recordar? Las imitaciones que hacían de Blancanieves y Gacolán, los chistosos, ¿no? Ah, sí. Sobre la compra de su casita, igualito, ¿no? Entonces, una casita pequeñita, ¿no? De 1900 metros cuadrados, ¿no? Entonces, que le pagan sus amigos, que son buena gente, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? Y en fin, su futuro es incierto también. Ha estado preso y probablemente vuelva a estarlo. Porque aun cuando el Estado peruano no quiera cumplir las órdenes de la Corte Interamericana, las órdenes quedarán ahí. ¿Posible fuga a Japón? Esa es una posibilidad. Ahora, no va a ser fuga, porque el hombre es libre y puede ir a donde le dé la gana. Ahora, yo no entiendo, me dicen, no, está sacando el DNI para sacar el pasaporte peruano. Pero si tiene pasaporte japonés. Además, les aseguro que en la Embajada de Japón se lo darán con total discreción. Puede salir cuando le dé la gana, puede salir hoy día, mañana, cuando quiera. Cuando quiera. Y nadie lo puede tener en migraciones. Y puede decir que se está yendo a Estados Unidos a un tratamiento especial para la taquicardia, ¿no? Y no lo volvemos a ver más. De ahí viene el problema de qué pasa con los herederos, ¿no? Políticos, digamos, ¿no? De la dinastía. Es un problema grave porque están peleados y bien peleados. Ahora, sin la presencia del padre, de repente, pues el asunto cambia, ¿no? Las diferencias son reconciliables, no lo sabemos. Así que el Papa estaba perfectamente enterado de la situación de los presidentes del Perú, pero Kuczynski le dijo al despedirse que el problema en el Perú el único problema en el Perú eran los políticos, cosa que ha causado pues la irritación de todos los políticos, y además es en realidad una confesión de parte, ¿no? ¿Él no es político? Claro, pues, o sea, es una confesión de parte. Confesión de parte, bueno, relevo de prueba. El Papa solo lo pudo mirar, ¿no? Hay también toda una discusión sobre el tema del besar el anillo. Eso. ¿Ya? Voy a explicarles una cosa. El tema de besar el anillo es una señal de respeto que los católicos le dan a alguien porque es su superior. Uh-huh. Pero el asunto es que el Papa no es el superior del presidente de la República. O sea, en la parte de la visita de Estado son pares. No corresponde besar el anillo. Por eso el Papa inmediatamente le daba la mano. Y sucedió 3 veces durante la visita. Parece que no entendía el presidente. En el caso de... Hay unas reglas de protocolo bien complicadas, pero voy a tratar de explicar algunos. Por ejemplo, cuando un presidente le da la mano a una mujer y se la besa, no tiene que poner sus labios sobre su mano, hace el gesto. ¿Ya? Se hace de esa manera, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano peruano no tiene por qué hacer una reverencia ante la reina de Inglaterra, porque no es su reina. Y no le está faltando el respeto. Simplemente no es súbdito de esa monarquía. De la misma manera, el Papa, cuando está en visita de Estado, y la de llegada y la despedida son visitas de Estado, están las banderas, se tocan los himnos, etcétera, está haciéndolo en calidad de par del presidente de la República. El presidente de la República no tiene que reconocer su autoridad besándole el anillo. Problema de protocolo, han debido advertirle a PPK que no se hace eso, o sea, es simplemente un problema de protocolo. Si es un obispo, es una cosa distinta, porque el obispo sí está, jerárquicamente subordinado al Papa.
Pero yo he notado, Rosa María, que al Santo Padre, al Papa Francisco, no Aparte, hay una cuestión no le gusta, personal. ¿no? Al margen del protocolo, hay una cuestión personal. El Papa es una persona sencilla que no quiere que haya mucha pompa, mucho boato, ¿no es cierto? Y este tipo de gestos lo molestan porque él quiere ser una persona común y corriente. No lo es, por cierto, ¿no? Que vaya a ser. Pero quiere ser lo más parecido a una persona ordinaria. Entonces, si hay este tipo de gestos de reconocimiento, es complicado. Y además hay una cosa que es delicada. O sea, a ver, les explico. Cuando Fernando Belaúnde Terry era presidente de la República y vino Juan Pablo II, él fue a recibir al Papa al aeropuerto como jefe de Estado, ¿no es cierto? Pero no fue con su esposa. No fue. No fue. ¿Por qué? Porque Violeta Correa era su segunda esposa. Él no estaba casado por la iglesia con Violeta Correa. Por lo tanto, no le correspondía a Violeta Correa estar presente. Miren qué duro era el protocolo. Y ella era una señora muy digna y obviamente no tenía por qué estar ahí. Pero cuando el Papa fue a Palacio de Gobierno, ella sí lo recibió, porque era su casa. Y ella era la anfitriona con el presidente. En este caso, es exactamente igual con Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo, su esposa estuvo presente en todos los actos litúrgicos. ¿Ok? No solamente en la recepción, en la despedida y en Palacio de Gobierno, sino también en los actos litúrgicos. Por un lado. Cuando vino Juan Pablo II la segunda vez, Luis Alberto Sánchez le dijo a Alan García que la única forma de que lo pudiera recibir con su esposa era que se casaran por la iglesia. Y Alan García y Pilar Noves no se habían casado por la iglesia y se casaron en la campilla de Palacio de Gobierno. De una manera absolutamente discreta y privada. No sé si sabías esa historia. ¿No sabías? No. Se casaron en privado, los dos, como se casaron los señores en el avión el otro día, y inmediatamente tienen un matrimonio religioso, y entonces no había ningún problema. Pero Luis Alberto Sánchez, que era un hombre mayor, más sabio, en ese sentido le dijo, mira, para que no hayan problemas protocolares, tú eres católico, tu esposa es católica, cásense por la iglesia y se acaba el problema protocolar con el Papa. Ya está, así lo hicieron. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, todos sabemos que se casó una primera vez, tuvo 3 hijos, se casó una segunda vez civilmente y tiene una hija. Por lo tanto, si ustedes habrán podido apreciar, nunca se acerca a la comunión, porque no la puede recibir. Que está mal, que está bien, lo que ustedes quieran, pero en este caso sí, me imagino que el Vaticano y la Cancillería acordaron que sí podían asistir. Ahora, el presidente ha actuado como jefe de Estado en el aeropuerto al recibirlo, en Palacio y al despedirlo. Esos son sus actos como jefe de Estado. Su asistencia a los actos litúrgicos y no litúrgicos los hacía como ciudadano, como pueblo. Por eso, si ustedes ven, se sienta en las sillas de atrás en Puerto Maldonado. Porque cuando llegó dije, uy, no me digan que lo van a sentar al costado del Papa. No le corresponde. Al costado del Papa estaban el obispo y el maestro de la orden dominica. Ahí lo sentaron en la primera fila, pero con las autoridades políticas de la región. Y con los congresistas y otras autoridades políticas. Y de la misma manera en la misa en Las Palmas y de la misma manera en la misa en Trujillo. Pero se dan cuenta que la visita es doble. Entonces tiene sus momentos en los cuales se trata como jefe de Estado y sus momentos en los cuales se trata como una persona, un ciudadano común y corriente. ¿No es cierto? Entonces ese es complicado. Claro, tal vez él pensó que tenía que hacer un reconocimiento más simbólico, ¿no?, a la autoridad del Papa, pero no le correspondía porque era jefe de Estado, ¿no es cierto? Complicado. Rosa María, 8:48, tenemos que irnos una Seguimos pausa, contando detalles de la visita del Papa. Hay que ver también los mensajes que nos ha dejado el Santo Padre. Sí, que son los más importantes. Hemos estado hablando de las trivialidades, sí, ¿no? que el tacho, que el anillo, no. Hay mensajes más importantes. Importantísimos. Sobre todo, nos gustaría empezar con el de la Amazonía, ¿no? Sí, estoy tratando de comunicarme con Monseñor David Martínez. Está muy ocupado. Está armando un sínodo. No, están, hoy día tienen los obispos asamblea. Claro. Y a las 12 del mediodía van a tener una conferencia de prensa que van a hacer la evaluación de la visita del Papa. Ya. Ayer lo hizo el ministro Grados a nivel de gobierno y hoy día. Bien, ojalá que podamos comunicarnos. Vámonos a una pausa y volvemos.
Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Comienza tu palabra la justicia. Se escucha en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas. Tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Que el Señor nos conceda la gracia de ser santos, de convertirnos en imágenes de Cristo para este mundo tan necesitado de esperanza, de personas que, rechazando el mal, aspiren a la caridad y a la fraternidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, nuestra anfitriona, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Cepagua en Ucayali, y a todas las emisoras que se unen a esta red, también bienvenidos. Rosa María Palacios, continuamos. Bueno, hay algunos temas también que sorprendieron a muchos. Abel, tú estuviste ahí, mi hermana me contó lo mismo. El recogimiento de la gente durante la misa en Las Palmas. Olvídense de la basura ya por un minuto y piensen en el reconocimiento. O sea, 1.200.000 personas yendo a misa, ¿no es cierto? Generan siempre bulla. Yo he estado, y Abel también, en misas en Roma, y mientras el Papa habla siempre hay bulla, ¿no es cierto? Hay que estar haciendo callar a la gente. Exactamente. En este caso, parece que el reconocimiento fue absoluto, total, en las pausas que hubieron, porque hubieron muchas pausas, la gente se quedó en silencio, escuchando, y fue a misa, como va a misa en su parroquia regularmente los que van, ¿no? Se supone que el 5% de los católicos va regularmente al servicio parroquial semanal. Felizmente, porque si no, no entraríamos, digo yo, porque ya estamos con las iglesias llenas, o sea que imagínate si fueran todos. El 5%, eso es en Lima unas 600.000 personas. O sea que las personas que habían ido, porque fueron muchas desde sus parroquias en buses organizados, son personas que habitualmente van a misa. Y otras, que tal vez no tengan esa habitualidad, pero que sí decidieron respetar el momento y que hubo mucho recogimiento, mucha apertura a lo que estaban escuchando y que yo de lo que vi de la gente que salía muy satisfecha. A pesar de las horas, del calor, a pesar de haber tenido problemas de salud, a pesar de todo, habían salido muy satisfechos. En la Amazonía igual, o sea, a pesar de todas las dificultades técnicas que tuvimos, mil disculpas, se cortaron los enlaces una y otra vez para volvernos locos a todos, porque te vuelve loco, ¿eh? Es una cosa espantosa estar hablando y darte cuenta que miras el teléfono y ya se cortó una y otra vez y una y otra vez. Tuvimos muchísimos problemas. Se nos aseguró que había una señal espectacular y lamentablemente no fue así, no funcionó así. Tal vez éramos muchos juntos, no lo sé. Pero a pesar de eso,
el mensaje del Papa político, digamos, sobre políticas públicas para la Amazonía, en el sentido, como siempre digo, de la promoción humana, fue fuerte, porque no es que prohibiera nada, ¿no es cierto? No es que diera un recetario de lo que hay que hacer. Simplemente recogió el sentir de la gente que estaba ahí, a la cual escuchó primero, y le hablaron, y luego escuchó durante el almuerzo, y se fue con muchas preocupaciones. Y este sínodo de obispos que ha planteado como tarea, que tiene muy ocupado nuestro Monseñor en Madre de Dios, es una tarea compleja porque lo que va a evacuar al final ese sínodo es un documento de los problemas justamente de la Amazonía peruana. La diócesis de María de Dios había preparado un documento que nos dio a todos, muy interesante, con muy buenas cifras, muy buena data, ¿no es cierto? Pero referido más al caso peruano, ¿no es cierto? Un sínodo panamazónico va a recoger los problemas de todos lados. De Brasil, Bolivia, Claro, toda la Amazonía. claro, que como dicen, pues se parecen, pero no siempre son iguales, tienen sus particularidades, ¿no? Porque no en todas partes el problema central es la minería ilegal, por ejemplo, como es en el caso de Madre de Dios, que es el problema número uno. En otros lados es la madera, en otros lados es el gas, o en otros lados es el petróleo, o sea, depende mucho, ¿no es cierto?, de la zona y también la geografía. Entonces, hay ahí complicaciones. Yo creo que el tema del territorio es central y que abre un debate legislativo postergado por mucho tiempo. Lamentablemente este Congreso yo no creo que tenga el nivel para discutir una reforma tan importante como lo que se tendría que hacer sobre el territorio, ¿no? Yo hace muchos años sostengo que deberíamos copiar el sistema de los Estados Unidos, con lo cual tú eres propietario del subsuelo, no solamente del suelo. Y que la explotación se hace por negociación directa entre las comunidades propietarias del subsuelo y las empresas que tienen la capacidad para hacer la explotación, con lo cual los recursos van directamente a los propietarios del terreno. Lógico, esa es una solución. Es un cambio de esquema. Funciona perfectamente en los Estados Unidos y todos son felices, ¿eh? Las comunidades nativas esquimales son riquísimas porque tienen el acceso de todo el petróleo en Alaska. Cosa que, dicho sea de paso, ha sucedido un terremoto importante en Alaska, pero no hay alerta de tsunami para el Perú, así que todos tranquilos. 7.9 en Alaska. Es fuerte, pero felizmente no sin consecuencias para el Pacífico, ¿no? Entonces, yo creo que el Papa ahí dejó tarea, ¿no? O sea, dijo, está pasando esto, y dijo, los dos extremos son malos. O sea, entrar a depredar la selva y ser la despensa del resto del mundo, o congelarla, ¿no? O sea, es decir, una posición tan conservacionista que simplemente no permitas que llegue ningún desarrollo a las personas que viven ahí. O sea, nada, ni salud, ni vacunas, ni postas médicas, ni nada, ni educación. Entonces, no. O sea, lo que queremos es que se integren sin perder su cultura. Ese es el reto y es complicado. La integración sin perder tu cultura es complicado. Pero en el Perú hemos tenido muchísimos ejemplos de integración sin perder la cultura. O sea, hoy por hoy, si tú escuchas el folclore que nosotros pasamos esta mañana acá en la radio, o en la tarde, creo que estamos al mediodía con estuvo Amanda Portales acá cantando, sí. Muy bonita la canción que cantó, además, dicho sea de paso. Ese es un caso típico de integración, integras los dos mundos, ¿no es cierto? Y podemos convivir perfectamente. Muy bien. Perfectamente, ¿no? ¿Qué te pareció la presencia de los políticos, Rosa María? Bueno, Operación Tomatazo, tenía que anunciar eso, ¿verdad? Me había olvidado. Yo, sabiendo, porque conozco a mi gente, ¿no?, que todos querían su fotito con el Papa y que se iban a colgar del Papa y que le iban a dar besitos al Papa y iba a ser pobre Papa, la verdad. Dije, Operación Tomatazo. Y en el Twitter hay unas, ¿cómo se llaman eso? Emoticones de tomate. Sí, emoticones. De tomate. Entonces dije, ya, todos los que quieran hacer catarsis, me ponen acá tomatitos figurados, ¿no?, virtuales, al político que crean que más trató de colgarse del Papa, ¿no? Bueno, llegaron miles de tomates. Cada vez que, no sé, pues Acuña ponía su placa, ¿no?, con su nombre, César Acuña, ¿no?, ¡pap!, contra Acuña. Castañeda, ahí entregando la guerra, decía Castañeda, Allison. Bueno, lo de Tubino en Puerto Maldonado, que fue un escándalo. ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú yo lo vi, directo? O sea, yo lo he expuesto en mi columna, siempre no me lo van a contar. Él y Donaire se abalanzaron sobre el Papa.
O sea, había una persona que conducía la ceremonia, repito, no era una ceremonia litúrgica, pero estábamos en la etapa final, ¿no es cierto?, para entregar regalos que habían hecho las comunidades nativas, tallas, pinturas, telas, había varias cosas, no muchas, pero varias cosas que se le entregaron al Papa con todo cariño, y Santiago Amauín lo condecoró, digamos, le puso los símbolos de poder. La corona de plumas es un símbolo de autoridad, más que de poder, de autoridad, ¿ya? Y ya estábamos terminando cuando la conductora iba a decir, con esto concluye la ceremonia. Inmediatamente se abalanzaron desde atrás, vinieron así casi, estaban sentados en la primera fila de atrás al lado del presidente y pasaron por el pasillo entre los nativos que habían hecho todas las representaciones y estaban sentados en el suelo, ¡fu! Directos del Papa, pero sí, ¡shu! Como el Chosicana, ¡shu! Y le entregaron un regalo, que era una espada, una réplica de la espada de Grau, creo, una cosa así. ¿Eh? ¿Una espada? Claro, porque los dos son militares. No, pues, o sea, primero, no correspondía, no era el lugar, menos en la Amazonía. O sea, no, ¿sabes qué? Fue una cosa que, una vergüenza ajena. El Papa y su seguridad, por supuesto, manejaron la situación con total elegancia. Y a mí me sorprendió, porque Tubino siempre dice cosas muy fuertes contra la izquierda, ¿no? Como, por ejemplo, que no saben vestirse, que van zarrapastrosos al Congreso. Pero yo quisiera que ustedes vean las fotos que yo publiqué, o sea, ni siquiera estaba vestido para la ocasión. Porque Donaire, con todos los problemas de salud que ha tenido, por lo menos tenía su uniforme pues de gala, ¿no? Se había puesto su medalla del Congreso y estaba muy bien. El otro señor estaba en camiseta y un pantalón. ¿Qué le pasa? Su camiseta del Papa tenía. Era una cosa, decía, no puede ser. Y se pone a insultar a Claudia Cisneros el día domingo por su columna. Y digo, oiga, lea al costadito en la página anterior que está la mía y cuéntenos por qué se zampó en la cola. Que lo vio todo Puerto Maldonado. Se zampó. Así que no me vengan. Pero bueno, Operación Tomatazo terminó teniendo tantos candidatos que hice 2 tweets. Porque Twitter te permite hacer encuestas. Que no son unas encuestas reales, todos lo sabemos, ¿no? Entonces pusimos en un tweet 4 candidatos y en el otro 4 que eran los más mencionados. Galarreta con su sobre de Manila, Mercedes Arauz y sus tweets, en fin. Kenji tomándose selfies ahí en Palacio de Gobierno, Keiko también, que ahora es hipercatólica cuando la campaña era hiperevangélica, total no sabemos qué cosa es. Bueno, ganó PPK, pero por lejos, ¿eh? 61% de los 4.000 que votaron, PPK. Les pareció que había utilizado la imagen del Papa para validar la suya, pero yo estoy absolutamente segura de que el Papa no le dio ninguna validación. O sea, el haber borrado la palabra reconciliación... Eso te iba a decir. Porque no ha mencionado la palabra reconciliación en nada. Obviamente, porque eso es lo que querían y no lo han usado, no se ha dejado usar. Y a veces en estas cosas, como digo, diplomáticas, lo que no haces es tan importante como lo que haces, ¿no es cierto? Ni una palabra de reconciliación, y más bien la mención a que los presidentes del Perú van presos. O sea, clarísimo. Y que acá hay corrupción, ¿no es cierto? Es la verdad, tontísimo el tratar de utilizar la figura del Papa, porque, a ver, ¿cómo les explico? La Iglesia tiene 2000 años, ¿ya? Y puede haber cometido muchos pecados gravísimos, puede haber tenido actos de corrupción, puede haber manejado las cosas terrenales de la peor manera posible, pero no son tontos, pues, ¿ya? O sea, si ya tienes 2000 años de experiencia, no eres tonto y sabes cuándo un presidente te quiere utilizar. Y el público ha respondido así, mayoritariamente, que el presidente de la República ha querido utilizar una y otra vez a el Papa. Hay una cosa más. Ayer se ha aprobado una ley en el Congreso que el Ejecutivo no observó ni promulgó. ¿Ok? Esta ley permite construir una carretera en la zona reservada de Purús. Es muy polémica. Esto se ha hecho al día siguiente que el Papa se ha ido. Es una ley polémica por 2 razones. La primera, porque la Defensoría del Pueblo se opuso, porque no tiene consulta previa, tampoco, y porque se está haciendo el caballazo. ¿Ya? Y todas las personas que están vinculadas al tema ambiental están preocupadas porque, igual que pasó con la interoceánica, una carretera significa tráfico de madera, tráfico de drogas, en fin, todas las
organización criminal que hay en una zona donde no hay presencia policial activa, digamos, ¿no? Pero por otro lado, hay quienes sostienen que la carretera es necesaria para llevarle a estas poblaciones olvidadas acceso a salud, acceso a educación. Entonces hay una polémica. Pero en vez de tener un debate sobre el asunto, el gobierno no promulgó la ley, pero no la observó. Y al no observarla, ¡pum!, pasó y se aprobó en el Congreso. El señor Tubino dice que él no es el autor de la ley. Es posible, ¿no es cierto? Eso basta con registrar quién es el autor de la ley. Pero él presentó una parecida que no pasó. Pero que la ha apoyado, la ha apoyado. Eso no hay discusión. ¿No es cierto? Muy bien. Hasta ahí llegamos, porque son las 9:04. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Hay mucho que contar. Hay muchos detalles de la visita del Papa que hay que ir desmenuzando. Nos falta Trujillo, nos falta Lima, nos faltan muchas cosas. Vamos a ir desmenuzándolos para ustedes, ¿no? Bien, Rosa María, nos vamos hasta mañana. Mañana estamos con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.